Bienvenidos a la segunda parte del episodio que hemos querido denominar en este momento ¿por qué no creemos? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué divergemos? ¿Por qué no estamos de acuerdo con los movimientos sociales? Quiero empezar hablando un poquito de historia. Realmente los movimientos sociales como los conocemos hoy en día han nacido y su intención era, continuando un poquito la idea que tenía en el anterior episodio, como que ponerle un freno a este estado monstruoso que en algún punto se convierte en tan grande que sobrepasa también los límites de la propia ciudadanía, ¿no? O sea, un estado abusivo, un estado controlador, un estado que se mete en todo. Entonces de ahí también nace esta idea, ¿no? de los sindicatos, de las representaciones, de las organizaciones, de los movimientos sociales, como una especie de contrapeso a esto, ¿no? Pero juntando un poquito la idea del primer episodio y el segundo, resulta que los movimientos sociales al final de cuentas terminan aliándose con el Estado y aumentando el tamaño de ambas entidades, ¿no? O sea, las organizaciones, los movimientos sociales se vuelven demasiado grandes y se empiezan a meter en cosas que no les corresponden, y el Estado lo mismo. Entonces terminan haciendo una especie de simbiosis extraña. Claro, pues, justamente es una relación ya perversa. ¿Por qué? Porque, como tú decías correctamente, esta idea de asociarse con los semejantes, con un grupo con el que coincides de alguna manera, a fin de frenar la intervención estatal, es algo absolutamente natural. La capacidad del ser humano para organizarse y buscar colectivamente soluciones o alguna o ponerle freno a alguien que tiene demasiado poder es absolutamente natural, aceptable y necesaria. Imagínate una sociedad donde solo existiera el Estado frente a individuos atomizados y solos. Sería un desastre, sería una catástrofe, una distopía absoluta. Pero aquí, en Bolivia en particular, estamos observando que esta idea positiva necesaria de los cuerpos, de los organismos, de las entidades que median entre el ciudadano y el Estado, estas entidades han tomado tal poder y han terminado poniéndose del lado del Estado, ¿no? No tengo que mencionar a entidades como la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, la CSUT-CB, que dicen representar al pueblo, pero en el fondo se han convertido en brazos, en operadores del Estado, y que ya no, en muchos casos ni siquiera se preocupan por el bienestar de sus asociados, de sus afiliados, sino que ya responden solamente al interés de una pequeña aristocracia sindical que está demasiado cerca del poder. Y por supuesto, en detrimento del bien común, cosa importante. ¿Qué es otra cosa que yo noto, por ejemplo, de estas, de los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, ¿no? Primero que, de alguna manera, como bien lo decía Ernesto en el primer episodio, si no me equivoco, terminan obligando al ciudadano a unirse a alguna de estas organizaciones para poder tener alguna especie de voz, alguna especie de presencia dentro de la esfera pública, ¿no? O sea, un ciudadano por sí mismo muy rara vez puede tener una voz y una presencia en la cosa pública, digamos, si es que no tiene una pertenencia, ¿no? Ya sea a un partido político o una organización social. El problema es este: ¿cuánto terminamos afectando la individualidad de cada persona, la representación propia, digamos, de cada persona, en pro de que esta misma representación funcione solamente cuando estás dentro de un grupo social? Insisto, no cuestiono la necesidad y el espíritu con las cuales estas organizaciones han surgido, pero parece también que en algún punto te obligan a perder esa identidad, esa individualidad, para poder formar parte de algo más grande. Y obvio, o sea, que es otro defecto también que yo le encuentro a los movimientos sociales, terminan siendo tan pero tan jerárquicas que no hay mucha posibilidad de ascenso, si vale el término, o de un
posiblemente exista espacio. Yo diría que esa es una de las, ahí quizás no estamos de acuerdo. Yo diría que en muchas organizaciones sociales en Bolivia hay caminos posibles para que una persona desde la base pueda acceder a puestos de responsabilidad que incluso abren un camino para trabajar, para moverse en representaciones o en instituciones más formales, en el Parlamento, ¿no? Eso es muy interesante. Lo que me parece que no existe, sin embargo, es una posibilidad de disenso, ¿no? Una persona que tenga ideas originales, que quiera cambiar las cosas, que quiera discutir la manera en cómo se hacen, cómo se organizan estas instituciones desde dentro, la va a tener muy difícil. Y probablemente le pidan más o menos amablemente que se calle, que se vaya. En algunos lugares recurren a la violencia para calmar a los rebeldes, pero ese es un problema. Y esto surge, en mi opinión, por la excesiva cercanía entre el Estado actual, el Estado boliviano, y estas organizaciones sociales cuya aristocracia sindical, cuyos líderes están muy contentos con vivir del Estado, básicamente. Entonces, tienen todos los incentivos para mantener el statu quo, ¿no? Y ahí encuentro, por ejemplo, otro problema de los movimientos sociales, ¿no? Porque mientras más cerca los dirigentes están del Estado, como que más lejos están de lo que ellos mismos denominan la base, ¿no? O sea, como bien dices, Ernesto, en algún punto se terminan convirtiendo en una suerte de aristócratas que terminan estando también desconectados completamente de la realidad, ¿no? O sea, vamos, Huarachi vive con un salario muy superior. Tomemos ese ejemplo, tomemos el ejemplo del señor Huarachi, máximo dirigente de la COB desde hace varias gestiones, 6, 7 años. Amigo de todos los presidentes, se llevó bien con todos, incluyendo con Áñez, cuando le convino. Y este señor tiene un salario que le permite vivir, asumo, una vida más que tranquila. Bastante cómoda, de hecho. Y claro, de alguna manera me cuesta creer que este señor sepa lo que viven, por ejemplo, los trabajadores de un par de medios de prensa en Bolivia actualmente, que no han recibido salarios, en algún caso desde hace un año, en otros desde hace 2, 3, 4 años. No creo que el señor Huarachi sepa lo que viven los empleados de cierta cadena de supermercados que aparentemente ha quebrado, que tampoco reciben salarios desde hace un año y que no encuentran apoyo ni en su sindicato ni en el Estado. Entonces, como te digo, la palabra aristócrata corresponde muy bien a este tipo de personas. Definitivamente. Además que es una paradoja también que encuentro en estos aristócratas nuevos, es que aparentemente viven de una manera muy diferente a la que su propia ideología predica. Porque vamos, en Bolivia por lo menos, la gran mayoría de las organizaciones sociales, por no decir todas, siempre tienen un tinte de ideología de izquierda, ¿no? O sea, que buscan la igualdad, que buscan que todos, digamos, perciban lo mismo. Es curioso, pero que tengan también, o sea, un trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Dentro de la misma organización tienes a dirigentes que ganan lo que decíamos, ¿no? O sea, para vivir más que cómodamente, tienen bastantes privilegios a nivel del Estado, ¿no? O sea, Huarachi es casi un ministro más, sin tener que tener una cartera en el Estado. Pero los obreros de base, digamos, que defienden estas organizaciones, no necesariamente la pasan bien y no necesariamente están representados, ¿no? Lo mismo que al momento de grabar este video está pasando, ¿no? Lo mismo con los mineros, lo mismo con el transporte, lo mismo con los médicos, lo mismo con los maestros. Y bueno, o sea, básicamente hay organizaciones para todo en este país. Pero, tomemos el ejemplo de los choferes, por ejemplo. Yo dudo mucho
que los choferes de base, entre comillas, tengan condiciones de trabajo y de vida excepcionales. En muchos casos son menos que asalariados, porque no son dueños del vehículo que conducen, tienen que pagar una renta a un propietario. No parece una relación muy horizontal, que digamos. Pero lo interesante de estos sindicatos de choferes es que se focalizan en la tarifa, ¿no? Defienden o exigen subidas de la tarifa, pero jamás tocan el tema de las condiciones de trabajo de sus afiliados, cómo se van a jubilar estas personas, cómo van a acceder a la salud, o qué sé yo. Y en el fondo es porque no les importa, porque esas exigencias incomodarían al gobierno, incomodarían al poder, y es lo último que quieren. Esa relación, esa simbiosis perversa entre aristocracia sindical y gobierno le cae muy bien a los dirigentes, y bueno, que los trabajadores de base vean cómo le hacen. No, definitivamente. Pero ese es el problema, ¿no? Estamos hablando de esta intervención, de este crecimiento canceroso de los movimientos sociales en Bolivia, que nos ha llevado a olvidar el motivo original de su creación. No, definitivamente. Otra cosa, por ejemplo, siguiendo con lo de los choferes, por ejemplo, la mayoría de los sindicatos de choferes le pagan a sus representantes, ¿no? O sea, el representante muy rara vez está, por ejemplo, detrás del volante, el representante muy rara vez está conduciendo un auto, haciendo la ruta, que vamos, ni siquiera son 8 horas, ¿no? En promedio, que alguna vez yo lo hablaba con algún chofer, digamos, con el que pude entablar conversación, el promedio de viajes, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, dado el tráfico, dado el estado de las calles y demás, es de no más de 4 a 5 viajes de parada a parada, ¿no? Lo que significa, digamos, a determinado precio, pues una ganancia que no es muy amplia, ¿no? Pero el representante no está metido en esto, ¿no? El representante está muy cómodo en su casa viendo la televisión o controlando ciertas cosas, pero siempre está para la cámara, ¿no? Siempre está para salir a defender al glorioso sector del transporte, pero no está ahí trabajando, ¿no? Lo mismo con la COL, lo mismo con la SUTCB, ¿no? O sea, están muy cómodos o en sus casas o pidiendo dádivas en las oficinas del gobierno y no están realmente donde sus representados están. O hablemos de cosas todavía más perversas, perturbadoras, por llamarlas de alguna manera. Uh-huh. En el momento que estamos grabando este video, La Paz está otra vez paralizada porque un grupo de cooperativistas mineros, llamémoslos así, han decidido bloquear la ciudad, exigiendo una serie de cosas, aunque en realidad todos sabemos que solo quieren demostrar su poder ante este gobierno y ante los que vengan, para que les quede claro que no hay que tocarlos. Pero digamos, estos señores no se preocupan en lo más mínimo de seguridad, del daño que le pueden hacer al país donde viven, que sus hijos van a heredar en algún momento, y no les interesa, digamos, formalizar esa situación en la que se encuentran. Todos sabemos que lo de cooperativas es una mentira, son empresas privadas. Y claro, no tocan el statu quo. Les interesa mantener sus privilegios, quizás ganar alguno más. Y claro, al Estado le conviene, porque tiene votos, tiene financiamiento cuando llegan las elecciones y los deja tranquilos. Entonces, como te digo, a mí me cuesta creer que estas personas... está claro que no piensan en el bien común, pero está claro también que no piensan en el bienestar de sus propios afiliados, de los que realmente están oprimidos, de los que están en lo más bajo de la escala. Eso es cierto. Bueno, para pasar ya a la tercera parte de nuestro podcast, pues vamos a desgranar un poquito más y tratar de pensar, tratar de hablar de cómo podríamos hacer que, primero, todas estas organizaciones sociales recuperen su función original, y segundo, pues ver también como ciudadanos cómo podemos hacerle un contrapeso a esta clase de organizaciones, ¿no? Que muy claramente pues ya no están en el camino en la función en realidad para la cual han sido creados. Claro, y quizás no pierdo la esperanza de que algún candidato a la presidencia, creo que ya son como 50, 60, ya perdió la cuenta, que algún candidato a la presidencia salga
de los discursos acartonados, pienso en un señor que me recuerda mucho a un bloque de cemento, pero bueno, que sería ideal que alguno de los candidatos salga de los senderos así bien cuidaditos, ¿no? Balizados, y que se anime a tocar estos temas, a criticar en serio a esta aristocracia sindical, a criticar la relación enferma, perversa entre organizaciones sociales y Estado, para ver si propone algún cambio. Sería ideal. Pero, aunque no lo hagan, nosotros sí. Los esperamos en la tercera parte. Ya volvemos.